cuadro clínico del neumotórax. El cuadro clínico nos va a decir que depende del tamaño del neumotórax, es la integridad del pulmón y la integridad, del pulmón subyacente es lo que va a marcar este diferente cuadro clínico que va a tener, pero de manera general cuando el neumotórax es pequeño puede ser asintomático y esto hace prácticamente alusión al neumotórax espontáneo primario, que hablábamos que son neumotórax raros porque no presentan ningún cuadro, se presentan en personas jóvenes, pero prácticamente esto hace alusión a eso. En general cursa con dolor torácico de tipo pleurítico acompañado de disnea más o menos súbita, que ahorita vamos a ver las diferencias, dolor torácico de tipo ipsilateral, es decir, de donde está el neumotórax o el pulmón que está afectado, y es típico el dolor pleurítico que aumenta con la inspiración en la zona escapular correspondiente del lado afecto. Vamos a ver esta tabla, que en esta tabla trato de englobar un poquito lo que las diferencias o las pocas diferencias que podemos tener, porque si nos damos cuenta todos pueden cursar con dolor ipsilateral, el neumotórax abierto con dolor de tipo pleurítico, pero prácticamente todo sería lo mismo. Y de este lado todos pueden cursar con disnea. En la inspección hay asimetría en la inspiración, regularmente siempre hay asimetría en la inspiración, y acá en el neumotórax, atención que prácticamente es la urgencia, nos derivaría una desviación de la tráquea y algunos otros elementos. Pero vemos acá en la percusión hiperresonante, timpánico, que prácticamente sería lo mismo, y en la auscultación movimientos respiratorios ausentes o disminuidos. Del lado derecho, en los misceláneos, podemos ver que el neumotórax primario, espontáneo primario, se da en jóvenes de 10 a 30 años. El neumotórax espontáneo secundario, recuerden aquí, tal vez me faltó ponerlo, pero debe tener una enfermedad subyacente pulmonar, ¿no? Un EPOC, por ejemplo, que se exacerbe, una bronquitis, pudiera ser causa una neumonía, una tuberculosis, pudiera tener este origen del neumotórax espontáneo secundario. El neumotórax abierto, recordemos que es una herida completamente, en este caso, que está haciendo entrar aire, y esta es la herida que respira, ¿no? Que así lo podemos encontrar, es una herida que respira, mete aire, genera ese ruido, pero al final de cuentas esta herida lo hace, a diferencia del neumotórax, atención, es una herida que respira porque tiene entrada bidireccional, porque entra y sale. Lo que no pasa con el neumotórax, atención. En el neumotórax, atención, solamente hay entrada unidireccional. En cuanto al neumotórax cerrado, este puede ser por patologías subyacentes. Es un neumotórax que es traumático, pero evidentemente puede ser entra en la clasificación de los traumáticos, pero puede ser por una enfermedad subyacente también. ¿Sale? Entonces este puede ser un neumotórax cerrado. Y el neumotórax, atención, que es el que prácticamente se ve como urgencia, este sí te puede presentar datos de choque obstructivo, ya que puede desplazar, puede comprimir todo el mediastino, puede dañar, puede hacer que la precarga disminuya, nos pueda dar datos de choque obstructivo como tal. Entonces sí, por eso lo puse aquí en misceláneos, sí deberíamos tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico que debe tener esto? La identificación del neumotórax y los signos que hay que tener en cuenta. Vamos a ver que hay que buscar la línea pleural visceral, un elemento imprescindible, como lo dice el libro de Herring, para el diagnóstico. La convexidad de la línea pleural visceral debe ser paralela al contorno de la pared torácica, ausencia de marcas pulmonares distales a la línea pleural visceral, y el signo del seno profundo correspondiente a un ángulo costofrénico con desplazamiento inferior, que esto es muchas veces lo que comentamos incluso en la clase de derrame pleural, que si gustan checar, ahí comentamos acerca de que el ángulo costofrénico es más alto del lado derecho que del lado izquierdo, y a veces están al mismo nivel. Entonces estas son cosas que debemos tomar en cuenta para hacer diagnósticos radiológicos. Y la presencia de una interfaz de aire líquido en el espacio pleural. Vamos a verlos. Aquí es importante, antes de verlos, mostrar que la evidencia que nos marca la guía de práctica clínica nos dice que la evaluación radiográfica es útil para determinar la magnitud del neumotórax espontáneo. Entonces, por ejemplo, aquí esto evidentemente no es un neumotórax. Si seguimos todos los criterios que hace rato estábamos mencionando, vemos que debemos ubicar que la línea pleural visceral. Aquí está la línea pleural visceral, la puedo notar,
y la otra está adosada prácticamente a la pared torácica. Por lo tanto, todo lo que está aquí es aire, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy viendo aquí un pulmón, veo la parrilla de este lado y sobre todo, ¿qué más voy a ver aquí de manera importante? Que está paralela a la pared torácica. Por lo tanto, esto es un neumotórax, ¿sale? Aquí podemos ver los datos radiológicos. Esto habla ya de otras patologías, puede ser incluso vesículas ampollosas, pueden ser algunas otras patologías que no semejan un neumotórax. Ahora, de este lado pudiéramos ver también una línea que semeja el pulmón, sin embargo, acuérdense que debe ser una línea convexa, que sea paralela a la pared torácica. Aquí lo que estamos viendo que es el borde medial de la escápula, que semeja una línea pleural visceral, pero no lo es. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta es una enfermedad ampollosa del lóbulo superior derecho, por ejemplo, donde se observan estas líneas blancas que uno podría pensar es la pleura visceral que ya se colapsó, pero no es así. La pleura siempre va a adoptar esta forma. Entonces, prácticamente a diferencia de la línea pleural visceral que tiene estas enfermedades ampollosas, podemos ver que pues es convexa, es paralela, tiene direcciones opuestas a la pared torácica y no sigue un curso paralelo de la pared. Por ejemplo, esta no sigue un curso paralelo de la pared, no es convexa, prácticamente esta línea es cóncava. Entonces, estos son datos que no son sugestivos de un neumotórax. Estos tampoco, volvemos a ver que no tiene una dirección opuesta, no sigue un curso paralelo a la curvatura de la pared, prácticamente no es convexa, aquí también sería cóncava. Entonces, nos hablaría de datos de no neumotórax. De este lado volvemos a ver algunos patrones. Vean los ángulos costodiafragmáticos de este lado, vean este ángulo, también es de este lado, se ve un poquito reducido, se ve más radiolúcido de este lado y acá más radiopaco, ¿de acuerdo? De este lado, vean aquí cómo se ve esta línea, ¿no? Se alcanza a visualizar perfectamente bien aquí esto que es el neumotórax. ¿Sí? Este es un neumotórax porque esta es la línea pleural visceral que está convexa y que está paralela a la curvatura de la pared torácica. Entonces esta persona tiene un neumotórax del lado derecho. ¿De acuerdo? Vean acá, igual estamos hablando de enfermedades ampollosas acá de este lado, vean, y aquí un poquito de neumotórax. De este lado vean el desplazamiento que hay para el lado ipsilateral de este lado, ¿sale? Y vean aquí cómo hay ciertas irregularidades, vean cómo están los arcos diafragmáticos del lado izquierdo y del lado derecho, y prácticamente con eso hemos dado una revisión general de cómo se ven los neumotórax. El tratamiento va a ser con base a esta clasificación del neumotórax de CEPAR, que nos dice que es un neumotórax parcial cuando solamente hay un poquito de colapso pulmonar. De este lado podemos tener un neumotórax completo en toda la cavidad y de este lado estamos prácticamente con un neumotórax espontáneo total. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del neumotórax espontáneo secundario nos dice, evidentemente hay que sospechar enfermedades subyacentes, EPOC, SIDA, neumocistis girovechi, por ejemplo, que es una de las neumonías que se da más en pacientes inmunosuprimidos, y fibrosis quística y tuberculosis. Todo eso hay que mencionarlo, hay que pensarlo, debe ser el tren de pensamiento adecuado, ¿de acuerdo? Sospecha clínica, dolor torácico, disnea súbita, taquicardia, taquipnea, y entonces prácticamente con esto ¿qué debo hacer? Tomar una radiografía de tórax, una gasometría para medir estos niveles también, la presión parcial de CO2 y la de O2, y entonces poder completamente hacer un diagnóstico de neumotórax según la guía de práctica clínica. Entonces, ¿cómo determino si lo ingreso o no lo ingreso? Aquí nos dice menor a 2 centímetros y mayor a 2 centímetros. Si es menor a 2 centímetros hay que darle oxígeno suplementario, hay que hacer una hospitalización por 24 horas y si resuelve hay que darle alta con vigilancia y a la consulta externa y además mandarlos a hacer una valoración de medicina física de rehabilitación. ¿Sale? De este lado, cuando es mayor a 2 centímetros, entonces tenemos que hacer ¿qué? Un suplemento también de oxígeno con pleurotomía cerrada, sonda, como tal hacer el drenado de ese aire,
esa toracocentesis, y entonces también generar una fuga aérea, fístula como tal. Estas son las complicaciones, en la hospitalización, lo que se podría generar. Y esto es ya para tercer nivel, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente esta sería la revisión de manera muy rápida. Trato de hacerlo muy rápido para que todos podamos entender cuál es este cuadro clínico del neumotórax. Entonces, para finalizar, los dejo con esta frase: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Cuídense mucho, y si les está gustando este contenido, para poder apoyarme, suscríbanse al canal, déjenme en comentarios qué temas les gustaría que revisáramos de manera rápida, y pues para seguir aprendiendo todos en esta comunidad. Hasta pronto, que estén muy bien.